La Biblia nos ha enseñado a ver y a través de la Escritura lo que Jesús mismo nos advirtió de algo muy importante que nos deja como una base, como referencia a lo que está a puertas de acontecer, porque cuando Él comenzó a decir que su venida será como en los días de Noé, hablamos de una generación, hablamos de un acontecimiento, hablamos de hechos que acontecieron en la generación de Noé y y ha quedado como referencia para que nosotros podamos reconocer que es así como el Señor va a venir a recoger a su pueblo. Y lo que miramos nosotros conforme a la Escritura, que en esa vida contemporánea de Noé, nosotros vamos a ver verdaderamente el pecado desenfrenarse. No solo eso, lo vamos a ver aún cómo el hombre va a llegar al punto de degradarse en su esencia de creación y aún corrompiéndose a tal punto que se cumple lo que dice la Escritura en Romanos, ¿no? Que algunos incluso alejándose cada día más y más de Dios. O sea, lo que nosotros estamos hablando, y tenemos que ser muy cuidadosos en este aspecto, es que lo que Dios nos enseña y nos está diciendo es que nosotros ya tenemos una evidencia, ya tenemos características de la situación en el tiempo en que Jesús viene a recoger a su iglesia. Y cuando ese día llegue, vamos a ver verdaderamente la maldad en su estado más alto, manifestado en el mundo. Por lo cual el Señor viene en esa circunstancia a recoger a la amada, a la que no dejó que sus vestiduras se arruguen, ni mucho menos se ensucien. Y dice la Biblia que esto mismo sucederá en esta generación en la cual nosotros estamos viviendo. Nos dejó como referencia, nos dejó como una señal. Porque lo que te estoy hablando está en la palabra. En Génesis 4, del 1 al 5, nosotros vemos incluso como en los días de Noé, dice la Escritura en Génesis 4:1, dice cuando conoció a Adán a su mujer Eva, y la cual concedió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que está andando el tiempo en que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó, dice la Escritura, su semblante. Cayó su semblante, dice. ¿Qué encontramos cuando miramos este pasaje? ¿Qué es lo que te lleva a ver y a reflexionar referente a lo que está pasando en este tiempo? Lo primero que vamos a encontrar es mirar un cristianismo verdadero. Y lo vamos a tener que mirar desde este punto de vista. Y vamos a observarlo verdaderamente un cristianismo genuino, y lo encontramos en la vida de Abel, porque comparado al cristianismo de Caín, es un cristianismo falso, y que vamos con una profesión de fe genuina y otra falsa en de Caín. Y cómo es que encontramos incluso como referencia a la humanidad. Y Jesús lo escribe hablando sobre el trigo y la cizaña, para que nosotros reflexionemos que llegó el tiempo en que los dos tenían que presentar a Dios ofrendas. Y cuando llegó ese tiempo, miramos verdaderamente cómo es que este libro de Hebreos nos hace ver mucho respecto a lo que de repente los evangelios no nos hablan, pero nos dice que aquí aconteció algo muy importante, porque vemos aquí cómo es que se acciona lo agradable, lo aceptable y lo correcto, pero cómo se repudia lo falso, lo que no va conforme el corazón de Dios.
Cuando nosotros leemos, dice la Escritura en Hebreos 11:4, dice, y por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Este libro de Hebreos nos aclara mucho más para poder entender lo genuino. El cristianismo verdadero, el cristiano verdadero siempre está pensando en todo tiempo darle lo mejor a Dios, lo agradable, lo excelso a Dios. Es su deseo, su anhelo, pero cuando miramos el sacrificio de Caín, lo que encontramos aquí es un ejemplo muy grande entre Abel y Caín cuando hicieron su ofrenda a Dios, pero ¿qué pasa aquí cuando nosotros analizamos este pasaje de Hebreos 11? Porque cuando nosotros miramos en el término original traducido que como fe, según Hebreos 11, en el griego pistis, que significa tener una total confianza en Dios para salvación. O sea, lo que hizo Abel es que tuvo confianza en Dios, le dio a Dios, creyó en su palabra, caminó en fe, pero comparado a lo que hizo Caín, lo hizo de una forma que verdaderamente la Biblia lo describe que no fue aceptable, no fue agradable. Por eso la Biblia dice en Santiago, dice, si tú crees que Dios es uno, bien haces. Si tú crees que Dios es Dios, bien haces. Pero también dice, también los demonios creen y tiemblan. Si tú crees que Dios es santo, bien haces. Si tú crees que Dios es justo, bien haces. Si crees que Dios es bueno, bien haces. Porque ese mismo Dios un día va a juzgar al mundo. Tanto debes aprender a creer que los demonios también creen, pero ellos tiemblan. ¿Cuánto más nosotros como pueblo suyo? ¿Cuánto más nosotros los que hemos sido llamados a ser pueblo santo? ¿Cuánto más nosotros los que estamos cada día anhelando irnos con Él? ¿Cuánto más? Porque en verdad la palabra expone así, porque hay creyentes con fe que su fe no salva. Y incluso a esa fe que muchas veces Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Es decir, creen en el sentido de que no son ateos, pero creen a su manera, a su forma, a su idea, a su criterio personal. A ese punto voy. Están creyendo en un evangelio a su manera, viviendo un evangelio conforme a sus criterios personales y no conforme a la palabra. Cuando la Biblia dice que aún si tú crees que Dios es uno, bien haces, porque los demonios creen y tiemblan, porque ellos saben que es verdad, saben que ese Dios grande un día juzgará al mundo, saben los demonios. Si no, mira lo que dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Oh Dios de los cielos. Tito nos está dando una verdadera claridad de lo que está pasando en estos tiempos. Sí, estamos encontrando aquí nada más y nada menos. Y si lo leemos en otra traducción, lo que dijo Tito lo diría de esta manera. Dicen que conocen a Dios, pero todo lo malo que hacen demuestra que no lo conocen, son muy malos, se niegan a obedecer y no son capaces de hacer nada bueno. Dice en esta traducción, Pueblo para Todos, en esta traducción de esta Biblia, nos hace ver cómo es que muchas veces hay diferencia en el sacrificio aceptable y cómo Dios va a rechazar lo que no viene de Él. Porque si hay algo que Tito dice, es que hay una generación, hay un pueblo que está dejando los principios, se está dejando la verdad, que se está alejando de buscar acercarse a Dios por tan solo ellos satisfacerse a su propia voluntad, están excusándose a sus propios conceptos,
pero se han olvidado que el Señor por su parte los va a rechazar por causa de su pecado. Y aún mismo, cuando nosotros leemos el pasaje, cuando miramos este pasaje de Adán y Eva, y dice la Escritura que después de haber pecado, ellos mismos se ungieron el tapar su desnudez. ¿Con qué dice la Escritura? Con hojas de higuera. Ellos mismos pensaron, ellos mismos prepararon su propia justicia humana. Y Dios dijo, no. Él cogió animales inocentes, porque toda la inocencia lo sacrificó y con sus pieles le hizo ropa para Adán y a Eva. Y los vistió así, con esas pieles llenas de sangre, y le dijo que no había perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí es cómo es que muchas veces nosotros mismos, los hombres, pueden mismos usar sus propios métodos y recursos para encontrar la aceptación de Dios. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos. Muchos cristianos que están creyendo de que su concepto, su criterio, su forma de vivir y cristianismo, Dios los va a aprobar. Pero están olvidando que Dios es un Dios fiel y verdadero. Él no cambia, Él no muda, Él lo dijo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Sabes? Hay un momento en que vamos a tener que atravesar lo que pasó a Adán y a Eva. Ellos se justificaron en su humanismo, ellos prepararon su propia justicia y buscaron la hoja de higuera y se taparon y le dijeron a Dios, miramos que estamos desnudos y nos escondimos de ti y estaban cubiertos. Y Dios le dijo, no es como tú quieres, no es como tú piensas, no es como tú sientes, es como yo lo he preparado desde la eternidad. Y Él mismo preparó la justificación, Él mismo preparó un verdadero arrepentimiento con sangre, cubriéndolos con esas pieles de animales bañadas con sangre, para que el hombre pueda caminar aceptable delante de Dios y así cubrirlos y aplicar su justicia, rechazando a la vez la justicia del hombre, porque dijo Dios, sácame esa higuera, que no es la forma como yo te quiero delante de mí. Y cubrió con piel el Señor que el animal que él mismo mató y que hizo ropa de esa piel para aprobarlos delante de su presencia. Eso nos tiene que llevar a reflexionar que esa sangre, repito, de esos animales fueron propicio para perdón de pecados. Y si no encontramos un cristianismo con sangre, estamos cayendo en ese concepto errado que Adán hizo al comienzo, lo cual vemos que Dios lo rechazó, hasta que Dios mismo proveyó el propio recurso para que ellos caminaran aceptables delante de Dios. ¿Y qué diremos entonces cuando Jesús mismo lo dice en Lucas capítulo 22, 20, y lo dice que después que hubo cenado, dice la Escritura, tomó la copa y diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre y que por vosotros será derramada? ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesús en la Santa Cena? Que es importante que la sangre de ese hermoso cordero que derramó sea ahora la señal de ¿qué? La señal del perdón de pecados para caminar aceptables delante de su presencia. Y que tenemos que reconocer que la ofrenda de Abel, esto es lo mejor de su ganado que él entregó y que había en él cuando lo hizo la plena convicción de pecado. Él dijo, no, yo soy un hombre común y necesito la gracia de Dios. Y él dijo, no, Señor, para ti lo mejor, no lo que yo quiero, no lo que yo pienso, no, sino lo que sé que me enseñaron, lo que sé que aprendí, lo mejor, lo excelso. Dice la Escritura que Abel entregó lo mejor del ganado, lo mejor. O sea, este varón sabía seguramente que por boca de sus propios padres podía reconocer de que verdaderamente ese Dios a quien él se estaba acercando con todo su corazón era un Dios que verdaderamente valoraba mucho esa obra del sacrificio y estaba convencido de que es así como ese Dios puede perdonar la vida de un hombre. Es así, por eso que él se humilla ante Dios y muestra una genuina fe en Dios, ofreciéndole de verdad, de todo corazón, lo mejor a ese Dios, por lo cual dice la Escritura, fue aceptado.
Él tenía el conocimiento de lo que le agradaba a Dios y lo que era bueno. Pero, ¿qué podemos decir nosotros de Caín? ¿Qué podemos decir de Caín? Que por su parte, ¿qué hizo? Dice la Escritura. ¿Qué hizo? No tenía convicción de pecado. Nunca reconoció su condición delante de Dios, ni se humilló. Porque asimismo la única oportunidad de ser aceptado por Dios es cuando es derramado la sangre de ese animal sobre la vida de esa persona. Pero así Caín nunca fue limpiado por la sangre, aunque decía creer en Dios. Y esto es el reflejo de los cristianos que puede ver dentro de la iglesia. Y por lo contrario, cuando muchas veces se inventan su propia justificación o inventan su propio método de acercarse a Dios como lo hizo Adán, y aún cambiando lo que es la ofrenda de sangre por un plato de frutos de la tierra, que dice la Escritura, Dios no lo aceptó. Dios no aceptó eso. Y eso tiene que hablar de nuestra condición de los primeros días de la humanidad. ¿Qué vienen a ser? Son los días de Noé. Y que serán también en nuestras generaciones. Este mensaje son para aquellos que tienen los oídos abiertos y los ojos bien abiertos. Es para cristianos que están determinados a irse con el Señor. ¿Por qué? Porque hoy en día hay miles de personas que dicen creer en Dios. Van a la iglesia, pero no han lavado sus pecados con la sangre de Cristo. Viven, pues, un cristianismo sin sangre. ¿Qué significa eso? Quiere decir que fueron atraídos a Cristo sin arrepentimiento y creyeron que si aceptan a Cristo se resolverán sus problemas, su negocio, su prosperidad, su matrimonio se salvará. Y vinieron tras él por las ofertas, mas nunca fueron lavados con su sangre. Nunca. Y eso verdaderamente nos hace ver cuánta falta de entendimiento hay del arrepentimiento y de nacer de nuevo para hacer una vida aceptable delante de los ojos de Dios y reconocer que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Pero a ellos se les fue presentado un cristianismo sin sangre, donde pueden ellos poder ver que una salvación sin arrepentimiento y una generación sin sangre preciosa de Jesús pueden irse al cielo. Qué mentira tan grande que mucha gente está pensando. Que pueden ser salvos a su manera, como escuché unas palabras, pero yo no hago nada daño a nadie. Ah, Diosito es bueno. No, sí, Diosito me ama. Entonces, ¿para qué dejó su palabra? Pregunto yo. ¿Para quién dejó esa palabra? ¿Para los salvos o para los perdidos? Porque si hay alguien que Jesús dice que los que aman su palabra, Él los amará. Y que si aborrecen su palabra o lo niegan, Él también los negará. Entonces tenemos que entender con claridad. A no caer en la mentira de Adán, que se justificó humanamente tratando de querer tener una relación con Dios, una amistad con Dios a su manera, y Dios dijo que no era la forma como él quería que todos aquellos que vengan a él, y los tuvo que cambiar ese sistema de pensamiento y llevarlos a ellos a que comiencen a vivir un cristianismo sincero, verdadero, conforme al propósito y la palabra de Dios. Y acá hay algo que todos nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos tratando de traer un cristianismo cuando no estamos reconociendo el arrepentimiento en nuestra vida. Que nos trae el arrepentimiento, nos trae el perdón de pecados, nos trae la santidad, nos trae la justicia de Dios, porque el arrepentimiento nos da la oportunidad de volver a reconocer nuestros pecados, sacarlo de nuestra vida y seguir adelante, pero no volviendo a cometerlo.
Si no hay arrepentimiento, sigue el pecado y creerán que Dios se los va a llevar así a su presencia. Qué equivocado estamos. Qué mentira más grande que el diablo está llegando a la mente de muchos cristianos que de buen corazón están tratando de vivir delante de Dios y por causa de repente por una vida equivocada no están ellos velando por una vida correcta, y ahora Dios nos enseña que tenemos que tener cuidado, que tenemos que verdaderamente librarnos de todo este tiempo peligroso en la que estamos viviendo, porque ya no se está apareciendo diferencia entre los tiempos de Noé, y que por causa de esta vida tan equivocada y sin fundamentos, está arrastrando a muchos buenos cristianos a un camino de perdición. Porque hay gente que piensa que está viviendo un cristianismo, o que Jesús es un super Dios de gracia y que todo perdona y que todo verdaderamente puede pasar por alto, que puedes vivir un cristianismo cool y que aún mismo viviendo de esa manera será salvo. Bueno, si quieren vivir así, podríamos decir que hasta el diablo podría llamarse cristiano, porque ya no hay diferencia. Ya no habría diferencia. ¿Y qué podemos decir respecto a los que cada día están buscando a Dios? A cada día están deseando vivir una vida agradable delante de Dios. Qué pena, pero puedo decir que hoy en día mucha gente ha mirado el evangelio de la cruz. Hoy se ha vuelto un evangelio de crucero. ¿Por qué? Porque la cruz es cero. No hay cruz en sus vidas. Ya no hay sacrificio en sus vidas. Ya no hay. Solo es un crucero al Caribe. Full diversión, full aprobación, sin sacrificio, sin nada. Ese cristianismo que hoy mucha gente está llevando y que tiene las iglesias más grandes y que tiene las iglesias más extraordinarias, que llenan estadios, es un cristianismo de crucero. Crucero. No hay cruz, no hay sangre, no hay sacrificio. Todo es cool, todo es fiesta, todo es menos sacrificio. Qué pena, porque aquí nosotros vamos a ver que verdaderamente el arrepentimiento ya no está allí, no está. Y estos tipos de iglesias donde ya no confrontan al pecado, ya no se confronta la iniquidad, la injusticia, ya no se confronta, y donde se han conformado tan solo con tener los miembros más grandes y no le importa la condición de sus miembros. Esto se llama cristianismo sin sangre, sin cruz, donde simplemente velan por el bienestar económico y no por la vida espiritual. Es por eso que vamos nosotros mirando cuánto nos estamos pareciendo a los tiempos de Noé. ¿Cuánto nos estamos comparando ya a lo que le pasó a Noé? Pero el peligro más grande es que algo va a pasar en esa generación. Algo va a pasar. Porque si bien es cierto, Caín y Abel es el inicio y la muestra de dos tipos de cristianismos, uno fiel, justo, obediente, el otro malo, perverso, nos hacen ver verdaderamente que uno sí fue nacido de Dios y otro no fue nacido de Dios. Sin embargo, se les dio a los dos la misma oportunidad. Se les dio el mismo privilegio. Porque así dice la Escritura. Leemos nosotros en Génesis capítulo 4, verso del 6 al 8, y dice entonces, y Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serías enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti te será
su deseo y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Sabes cómo se dice estas palabras en otras traducciones? Lo dice de esta manera. En la Biblia Dios habla hoy, dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Qué tremenda expresión cuando nosotros leemos este tipo de traducciones y podemos darnos cuenta de que acá está pasando algo muy importante y que la única forma o manera para dominar este pecado es mediante el arrepentimiento. Es lo que le dijo el Señor. Y arrepentimiento y conversión a Cristo genuino. Entonces, ¿qué dice Génesis 4:8 cuando nosotros dice, y un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo y cuando los 12 ya estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató? ¡Ja! O sea, Caín fue el primer homicida en la historia. Qué tremendo. O sea, el tercer ser humano que pisó la faz de la tierra, dice, podemos ver a través de las escrituras en Génesis, que verdaderamente este hombre tenía una naturaleza caída. Y era la naturaleza caída de Adán. Porque dice la escritura que así como Caín solo dio los frutos de su naturaleza, no dio frutos que venían de una vida de obediencia, solo dio frutos de su propia naturaleza, nunca mostró los frutos de la naturaleza del nuevo hombre, de la nueva creación hecha en él, para que se fuera manifestado verdaderamente un creyente genuino que obedece a Dios, sino mostró una naturaleza caída. Queda testificado en las escrituras para reflexionar sobre eso. Cuán peligroso es hacer lo que yo creo, lo que yo pienso y tratar de vivir un cristianismo equivocado. Por eso es que ese fruto ajeno de esa naturaleza lo llevó a ser desaprobado delante de Dios. Y no miente, porque la escritura dice en Romanos, la carne es contra el espíritu es contra acá, y los dos no se llevan. Y Dios no aceptó la ofrenda de Caín por cuanto no había en él. Si no, miremos algo que de repente muchos de nosotros lo hemos leído y de repente ya hemos olvidado. Juan lo dice, Juan 8:34, cuando el propio Jesús responde diciendo, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y recordemos, Caín es el primogénito, concesión del pecado, lo primero que fue concebido. De tal forma que podemos nosotros reconocer que Caín tenía esa naturaleza pecadora que su padre le había transmitido, su esencia. Entonces él no podía mostrar esa nueva creación, aunque se le dio la oportunidad de tener y conocer a su Dios. Porque segunda de Pedro 2:22 le dice, pues se les ha acontecido del verdadero proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su heno. Cada momento, cuando nosotros leemos esta versión en las versiones de Pueblo para Todos, dice, la gente se cumple lo que dice el dicho, perro que vomita regresa a su vómito, aunque se lave la cerda, irá de nuevo a revolcarse en el barro. ¿Y qué quiere decirnos con eso? La misma palabra que el libro de Juan nos anuncia, diciendo, viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ya estarán viviendo una vida tan equivocada, una vida tan perdida,
Por eso Jesús le habló diciendo en Juan 8, 44, 45, cuando dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me crees? Jesús nos enseña a reconocer esta verdad. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuidarnos de esos falsos, de esa falsa cristiandad que están luciendo en el mundo y que muchas veces mucha gente está cayendo ahí y Judas nos dice como una gran advertencia. Encontré, estudiando la palabra, miré en estas traducciones, me quedé maravillado porque Judas 1, 3, 4 dice, amados, por la gran solicitud que tenía escribirlo acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlo exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, y nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Porque Judas dice en 1, 11 al 13, dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la condenación o contradicción, o mejor dicho, la rebeldía de Coré. Y estos son como manchas, dice, en vuestros ágapes, dice la Escritura, y aún que comiendo impúdicamente con muchos se apacentarán a sí mismos. Ellos no van a necesitar que la palabra los guíe. No, ellos mismos son para ellos mismos. Se conoce como nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos, desraigados, como fieras ondas de mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad en las tinieblas. Cada momento cuando nosotros encontramos esta verdad nos vamos dando cuenta de lo que está diciendo este pasaje de Judas para darnos una advertencia muy tremenda de lo que está pasando en estos tiempos finales, de tal manera que aún sigue hablando Judas en 1, 17 al 19, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus propios malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu Santo. Si nosotros seguimos mirando esta palabra en la traducción, palabra de Dios para todos, este mismo pasaje de Judas 1, 3, 4 lo dice de esta manera. De verdad he querido escribirles acerca de la salvación que compartimos, pero ahora siento necesidad de escribirles sobre otro asunto. Les ruego que sigan luchando por la fe que Dios una vez les dio a su pueblo santo, pues hay unos que se han metido secretamente entre ustedes, de ellos ya se ha dicho en las Escrituras que van a ser condenados y están en contra de Dios y toman el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral y niegan a Jesucristo, nuestro único Dios y Señor. Qué tremenda la palabra que Judas nos advierte de reconocer que vamos a pasar por un tiempo como el de Noé, pudiendo ver una generación tan ajena a la santidad, tan ajena a la verdad de Dios, porque eso lo dice incluso en Judas 1, 11 al 13, dice, pobre de ellos, se fueron por el camino de Caín por conseguir dinero y se van por el camino equivocado como Balaam y hablaban contra la autoridad y sus destituidos, como le pasó a Coré. Esa gente es un peligro para ustedes en sus reuniones fraternales. Solo vienen a comer, a divertirse, sin tener ningún respeto a Dios. Son como nubes sin agua que arrastra el viento y como árboles que ya no deberían dar fruto, pero no lo dan. Dice, porque están completamente muertos, así serán arrancados de raíz. Son como fuertes olas de mar
que como dice, como producen mucha espuma, ellos cometen acciones vergonzosas, y como las olas producen espuma, son como los planetas que vagan en el cielo en las más grandes oscuridades. Judas nos enseña a mirar algo importante, a reconocer que los tiempos en que el Señor viene y los tiempos en que estamos atravesando y que Judas ha dejado escrito como advertencia a no caer en eso, es como una señal muy grande que todos los que anhelamos vivir conforme a su palabra tenemos que reconocer. Hay un peligro muy grande hoy sobre la iglesia. Y el peligro es que se está viviendo el cristianismo sin arrepentimiento, sin justicia, sin santidad. Y es el mismo diseño de Caín, es el mismo diseño de Balaam, de Coré, que está llevando a mucha gente a un camino de perdición, a un camino de condenación. Y que eso nos deja como muestra lo tan errado y equivocado que podemos caer si no volvemos a la Escritura, si no volvemos a la vida verdadera de arrepentimiento, de cruz, de santidad, de obediencia, de justicia. Y que en verdad muchas cosas van a acontecer en estos tiempos finales. Y que los que un día conocimos habrán caído en esa mentira de creer que Dios nos aceptará a nuestra manera, nos aceptará a la forma de nuestro pensamiento antes que a su propia palabra. Entonces, en cortas palabras podría decir que verdaderamente hoy muchas iglesias están alejándose de estos fundamentos. Se están alejando de muchos principios que Dios nos ha dejado por su palabra. No podemos separar el arrepentimiento de la salvación porque si no, no surgiría nada en la vida de un cristiano. No tendría oportunidad de ser aceptado delante de Dios. Y tenemos que mirar que ese Cristo va a venir en un tiempo donde lo que tus ojos están viendo son las señales más grandes que el Señor va a venir a buscar un pueblo santo de verdad. Un pueblo que se ha aferrado a la Escritura y se ha aferrado a la santidad y se ha aferrado a la justicia. Y que ese pueblo viene Él a llevar. Y que muchos de los que de repente no salgan con Él tendrán la característica de Caín, de Coré, de Balaam, porque no entendieron qué importante es vivir. Y tenemos que cuidarnos en el principio de Adán, de vivir en ese concepto del propio pensamiento antes que la palabra de Dios. Este mensaje está, repito, es para una generación que tiene oídos abiertos, una generación que tiene ojos abiertos y que dice ahora con toda esta verdad, Dios, ten misericordia de mí. Ayúdame a vivir una vida de verdad. Como el salmista David decía, Señor, enséñame tus estatutos, tus decretos y los amaré. Enséñame tus caminos. Oremos, por favor. Señor Jesús, gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado. Bendito Dios, bendice este mensaje y todos los que van a escucharlo. Y te doy toda la gloria en el amor de tu Hijo Jesucristo. Y sé que cada día serás tú obrando conforme la grandeza de tu verdad. Gracias, Dios de los cielos. Amén. Amén y amén.